Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? Eh, Vamos a empezar, pues, nuestra clase. El tema a desarrollar el día de hoy va a ser los incas, ¿correcto? La primera parte, Incas uno. Ya tocaremos, pues, en otra clase una segunda parte de los incas. Hoy día vamos a trabajar con respecto a ellos, su ubicación, su definición, la economía, la sociedad y la parte política, ¿correcto? Son los temas que vamos a tocar. Y vamos a ver acá sobre esta gran civilización andina, muy conocida, muy promocionada. Es la imagen, pues, tal vez a nivel histórico que conocen en muchas partes del mundo sobre Perú, ¿no? Cuando dicen Incas a Perú, se supone que eso deberían decir. Bueno, empezamos acá hablando de los incas. Estamos viendo en la imagen, pues, una representación de una fiesta, una ceremonia muy importante que se celebra siempre en junio, ¿no? De todos los años. Estamos viendo la fiesta del Inti Raymi, la representación de un inca, jovencitos, ¿no? Esta gran civilización, pues, que abarcó buena parte del territorio de América del Sur, ¿no? Cuando hablamos de los incas, hay que tener en cuenta que los incas se encuentran en el continente americano, en América del Sur, ¿correcto? Así es. Esta parte que estamos viendo nosotros es la parte occidental, acuérdense. No está al norte, tampoco está al sur de Sudamérica, está en la parte central, ¿correcto? Y en la parte oriental, no, en la parte occidental, en la parte centro occidental del continente sudamericano. Ahí están ubicados los incas. Enorme territorio, ¿sí o no?, en este mapa mundi. Y su centro neurálgico, su centro político está en la ciudad del Cusco, ¿correcto? En la ciudad del Cusco, como vemos acá. Eh, Cuando hablamos de los incas, hay que tener en cuenta que la referencia geográfica que tenemos es simplemente una propuesta. No podemos con exactitud decir qué tamaño de territorio tuvo, ¿ya? Algunos autores dicen, dicen 4 millones de kilómetros cuadrados en extensión, otros dicen 3 millones, otros dicen 2 millones, un promedio, pues, ¿no? Unos 2 millones y medio o 2 millones 700.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y mayormente su forma territorial es longitudinal, ¿correcto? Ah, de extremo norte a extremo sur, abarcando la parte occidental del continente sudamericano. Entonces, tener en cuenta esa característica, pues, ¿no? Abarcando Sudamérica, ¿ya? Por el norte llegó hasta el famoso río Ancasmayo. Aquí está el río Ancasmayo, ¿no? En Colombia. Llegó hasta Colombia por el norte. Ecuador, el territorio peruano, ¿no? Por el extremo sur llegó hasta el río Maule. Ahí está, en Chile, ¿no? Ah, ya, profesor. Correcto. Por la parte oeste es el Océano Pacífico, ¿no? Abarcó todas estas costas que conocemos y por la parte oriental o la parte este abarcó el territorio amazónico, el territorio selvático, como se puede apreciar acá. Entonces, encontramos ello. Población. En realidad también hay una aproximación en cantidad de habitantes. No hay una exactitud. Algunos autores exageran con 15 millones, otros minimizan a 5 millones de habitantes. Otros lo suben a, no sé, en vez de 5, 7 o en vez de 15, 12 millones. Otros dicen 10 millones, un promedio de 10 millones, pues. No hay exactitud en realidad con respecto a la población, ¿no? Pero fue un estado para ese entonces muy poblado. Su capital, repetimos acá, la ciudad del Cusco, el Cusco, el famoso ombligo del mundo, el ombligo del mundo, ¿no? Centro del poder político, económico, social, cultural del Tahuantinsuyo, ¿no? Ubicado entre el río Guatanay y el río Tulumayo, pues, ¿no? Cuando hablamos de los incas en su máxima expansión, también hay que tener en cuenta que el imperio incaico se dividió en 4 regiones. Su división, ¿no?, política fue en 4 regiones.
¿no? En quechua, regiones, se diría suyos. Está dividido en 4 suyos: el Chinchay-Suyo, Collasuyo, Antisuyo y el Contisuyo. Podemos ir al mapa y el Contisuyo es la zona verde, es el territorio tal vez más fértil del Tahuantinsuyo, el más rico también. Este territorio los incas se lo dieron a los chinchas, sus mejores aliados, el Chinchay-Suyo. ¿Correcto? La zona sur corresponde al Collasuyo, lo que están viendo en naranja. Ese territorio es el más extenso del Tahuantinsuyo. Es una zona de pastizales. Por lo tanto, es una zona para la ganadería. La zona ganadera, entonces el Collasuyo. Ah, ya, ese es el collao. La parte oriental, la parte selvática, es el antisuyo, ¿no? Zona húmeda, zona de difícil acceso, ¿no? Ahí en ese territorio el Inca tiene sus sembríos de coca, ¿no? Y la parte que da a la costa, pequeña también, es el Contisuyo o Kuntursuyo, territorio volcánico, territorio de los cóndores, como se puede apreciar ahí. Entonces, el Tahuantinsuyo fue un inmenso imperio. Un imperio es un estado que domina a otros estados, multinacional. Más de 200 reinos, señoríos, curacajos fueron sometidos por los incas entre el territorio de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, territorios que abarcó. ¿Correcto? Pero, ¿qué es los incas para nosotros? Hay muchas investigaciones, ¿no? Varias definiciones también para hablar justamente de esta gran civilización. ¿Qué serían los incas? ¿No? Para muchos, los incas forman parte de la tercera síntesis cultural andina. La primera fue Chavín, la segunda fue Huari y la tercera los incas, ¿no? ¿Por qué? Una síntesis cultural, porque aprendí un poquito de todos los países o de los pueblos anteriores a ellos, un poquito de los chimú, de los huancas, de los chinchas, de la cultura pachacama, de la cultura chancay, de la cultura aymara, y así, de cada cultura. Es una síntesis de aportes culturales, ¿correcto? Nuestra tercera síntesis cultural. Para otros investigadores, los incas formaron un gran imperio, ¿correcto? Un estado que sometió a varios estados, lo cual es cierto, pero no fueron el primer imperio, porque el primer imperio del mundo andino es el imperio Huari. Huari. Los incas habrían de formar nuestro segundo imperio andino, ¿correcto? Y se nota, pues ello. Utilizará todo el sistema de organización del imperio Huari, los grandes caminos o Capacñán, los tambos o posadas en los caminos, el sistema de chasquis, el idioma quechua, las yactas o ciudades, los catus o mercados, los quipus, el sistema de energía, todo es herencia de Huari, el que va a usar los incas como vemos ahí. Es heredero entonces de esa organización política, económica, social, ¿no? Desde entonces, segundo imperio andino. Para otros, como John Rowe, plantearían que el imperio incaico está ubicado en un gran horizonte cultural, el horizonte tardío. Es nuestro tercer horizonte cultural, nuestro tercer horizonte. Así, profesor, es el tercer horizonte, ¿correcto? Horizonte cultural andino, conocido con el nombre de horizonte tardío, porque el primer horizonte, Chavín, segundo horizonte, Guari, tercer horizonte, los incas, pues, horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío. Ah, y se va a encontrar todos los patrones culturales, la cerámica, la escultura, la metalurgia, la textilería, su arquitectura en muchas partes del Perú. Hay una gran expansión cultural incaica en buena parte. En ese territorio naranjita que está viendo, ahí está. De ahí viene eso. Ah, ya, profesor. ¿Se dan cuenta cómo se expande toda la cultura de los incas? Para otros, los incas van a formar, jovencitos, el tercer estado pan andino. Pan es todo. Todos los Andes, costa, sierra y selva. Y va a abarcar, ¿no? Norte, centro, sur. Va a abarcar muchos territorios. Y hay evidencia de eso.
¿Verdad, profe? Claro, vamos a encontrar a lo largo del Perú y otros territorios fuera de Perú también, ciudades incaicas, las Yactas, una organización burocrática, el Gran Camino o Capac Ñan, presencia de ejércitos, el culto del sol o Inti, el quechua como idioma oficial, eso se ve acá, ¿correcto? Ah, ya, profe, es así, así es. Ah, acá estamos viendo la economía incaica, ¿correcto? Estamos viendo nosotros la economía incaica. Cuando hablamos de la economía incaica, los incas desarrollaron todas las actividades económicas que podemos conocer. Una de ellas es la agricultura. La agricultura fue la principal actividad económica, ¿correcto? Pero desarrollaron también la ganadería, ¿no? Desarrollaron también la pesca. También desarrollaron las artesanías. Ah, ya, profesor, ¿no? Eso vamos a encontrar nosotros también presente acá. Y también desarrollaron el comercio mediante el trueque, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Ahora, eh, ¿qué, ¿qué tipo de relaciones de trabajo predominaron? ¿Las relaciones colectivistas, de tipo esclavo, de tipo feudal o de tipo capitalista? Muchos investigadores plantean que no hubo las relaciones asalariadas de tipo capitalista. Eso está fuera. Pero se encuentran rasgos de colectivismo acá, rasgos también de servidumbre acá y también de esclavitud. ¿Qué es? Hasta ahora los investigadores no se ponen de acuerdo. Así es. John Murray, un gran investigador, plantea que más bien habría que analizar el imperio incaico bajo dos principios que predominaron en su economía. ¿Y cuáles son esos dos principios? El principio de la reciprocidad y el principio de la redistribución. Básico para entender la economía incaica. En realidad no había moneda, no había las características de todos esos medios de producción o formas de trabajo y de producción que había en Europa. Entonces se plantea que acá los lazos para trabajar eran de reciprocidad, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Esta reciprocidad era dentro del AYU, dentro de la base social andina, el AYU, ¿correcto? Pero también hay otro principio. Cuando a un AYU le faltaba algo, se le hacía llegar lo faltante. Y ahí viene a indicarse el principio de la redistribución por parte del Estado, por parte del Inca, ¿no? Hey, Ayu, desplácese de este territorio A al territorio C. Y usted del territorio C al territorio X. Usted del territorio X al territorio A. Y así, habían mucho. De acuerdo a tu necesidad, te faltan tierras, te faltan pastizales, ¿no? Te falta de repente de redistribución. De ahí viene eso. El Estado se encarga de eso. Vamos a poner un almacén o colca acá. De ahí está. ¿Correcto? El Ayu es la base social andina. No te olvides. Es una especie de tribu donde todos los que lo integran son familiares. Hay vínculos de parentesco, de consanguinidad. Así era, ¿no? Entonces, no te olvides la reciprocidad y la redistribución. Para obtener variabilidad de producción biogenética, crearon los Moray. Este es el Moray, un laboratorio andino, donde se hacen experimentos de acuerdo a la altura, ¿no? Y así obtienes más variedad de productos agrícolas. Ah, ya, ¿correcto? Ellos usaron para aumentar la productividad el sistema de andenes. Usaron el Moray o laboratorio biogenético, el Moray. Usaron canales de riego, reservorios. Ah, ya, profesor. Correcto. Y así. Entonces, ver todo ello también. También encontramos para el vínculo de este gigantesco imperio, para que circule las mercancías, la población, la creación y mantenimiento del Capac Ñan, la gran red vial de caminos que hasta el día de hoy existe, desde Ecuador, pasa por Perú, Bolivia, Chile, Argentina, se han encontrado evidencias del Capac Ñan. Es como el Imperio Romano, donde todo tenía que estar bien conectado. Todos los caminos conducen a Roma. Acá todos los caminos conducen al Cusco.
centro y ombligo del mundo. Así, profe, así es. Un punto también que no debemos olvidar es con respecto a la forma de trabajar en el Perú, ¿no? En el Perú incaico me refiero. Habían tres formas de trabajo: el Aini, la Minca y la Mita. El Aini es el trabajo recíproco, ¿correcto? Pero ¿dentro de qué? Dentro del Ayllu. En la mentalidad andina no existe, ¿no? La base social, disculpe, no es la familia, es el Ayllu. Un Ayllu es una población de 1.000, 2.000 integrantes. Hay muchas familias, muchas personas dentro del Ayllu, ¿correcto? Pero la base social no es la familia. La base social es ese colectivo llamado Ayllu. Es otra mentalidad, ¿no? Así, no pertenecer a un Ayllu es como no tener papá y mamá, ser huérfano. Era así. Entonces los integrantes de un Ayllu se ayudan entre sí a través del AINI. Hoy por ti, mañana por mí. Se va a casar, todos construyen su casa, pero en el futuro tú también ayudarás. Tú que te casaste, ayudarás a construir una nueva casa para otro que logre incorporarse también a ese sistema matrimonial, ¿no? Bacán, el AINI. Otra forma de trabajo es la minca. También es un trabajo recíproco. Ah, sí, profesor, sí, recíproco, pero ya no dentro del Ayllu, sino es el trabajo recíproco entre varios Ayllus, ¿no? 3, 4, 5 Ayllus usan un mismo canal de riego. Todos los Ayllus tienen que repararlo una vez al año. Y eso se llama faena comunal o minca. ¿Qué te parece? Ahí está. Usar el mismo camino, el mismo puente, hay que repararlo. Todos, 3, 4, 5 Ayllus diferentes se ayudan. Esa es la minca. Trabajo recíproco entre varios Ayllus. En cambio, el AINI es dentro de la familia, es intrafamiliar. Dentro del Ayllus, digamos. Dentro del Ayllus. Acá. Esto es reciprocidad. Pero la mita es diferente. La palabra mita significa turno. Ahí está, turno. ¿Correcto? La mita es para el Estado. Acá sí hay explotación. ¿Qué es la mita? Es el trabajo gratuito de toda persona, en quechua se dice hatunruna, de todo hatunruna, en realizar obras para el Estado, ¿no? Así es. Y sí, tú haces puentes, caminos, palacios, templos, pero no puedes entrar ahí. Solo es para los nobles. La mitad es explotación, aparte de eso, te das cuenta, ¿no? Entonces, encontramos así. Y es así que mediante el trabajo de la mitad se construyó el Tahuantinsuyo. Todos los pueblos tenían que dar un cierto número de personas para que hagan obras para el Estado incaico. Ah, ya, profesor. La mitad es la forma de trabajo. ¿Qué es la mitad? ¿Trabajo asalariado? ¿Trabajo esclavista? ¿Trabajo de servidumbre? ¿Qué es? No se ponen de acuerdo los investigadores. Estas son las tres formas de trabajo predominantes en ese entonces, chicos. ¿Correcto? Lo social. En el Imperio Incaico vamos a encontrar una sociedad clasista. Clasista quiere decir que hay dos clases sociales. La clase dominante, los que están en verde, ¿no? La clase dominante. Así, profesor. Exacto. Y estos sectores de acá son los sectores de la clase dominada. Ah, ya, profesor. ¿Correcto? Ahora, déjeme explicar lo siguiente. Arriba, dentro de la pirámide social, están los sectores de la nobleza, ¿no? Aquí, por ejemplo, están las panacas. Las panacas son las familias o los ayllus de los incas que ya fallecieron, ¿no? Incluso algunos incas, ¿no? Por ejemplo, cuando se van a casar, escogen mujeres de diversas panacas. Me explico. Una panaca es el ayu de un inca. Cuando un inca toma el poder, funda su propia panaca, separada de la de su papá. La panaca de su padre sigue existiendo. Me dejo entender, pero el nuevo inca funda una nueva panaca. Cuando se muera ese inca, la panaca o ayu del inca tiene que cuidar su memoria, tiene que cuidar su momia, sus recuerdos, sus propiedades. Esa es la idea. Solo los miembros de panacas o de la nobleza se horadaban el óvulo de la oreja
para ponerse pendientes grandes, ¿no? Y así los encontraron los españoles. Por eso los incas les llamaron, ¿cómo le llamaron? Orejones. Y los incas llamaban a los españoles barbudos, ¿no? Era así. Ahora, pero también están dentro de los sectores de la clase dominante, los sectores privilegiados, ¿correcto? Así, profesor, así es. Y vamos a encontrar acá que, por ejemplo, la nobleza de privilegio son aquellos sectores que trabajaron para el Inca. Algún general es privilegiado, alguna autoridad, ¿no? Alguien que trabajó. Entonces, un sacerdote de repente, un militar, por ahí va. Y la nobleza provincial son los que gobiernan provincias, pues, ¿correcto? Ah, ya, profe, es así. Así es, ¿no? Debajo de ellos, ¿no? Recuérdense que acá en la nobleza, hay un montón. Está el Guyacumu, el sumo sacerdote, el Zapán Inca, el Auqui, el príncipe, las Ñustas, las hijas del Inca, la Coya, la esposa principal del Inca. Ahí está, ¿no? Pero mira, compáralo con la nobleza provincial. Ellos no son nada. ¿Correcto? Y abajo, como hemos dicho, está la clase dominada. Aquí están los ayus. Recuerda, el ayu es la base social andina. Ah, ya. El ayu, del ayu sale la gente que va a ir a trabajar a la mitad. Así, profe, exacto. Si son 1000, de repente el Estado te pide, necesito 3, 4, 10 mitayos. Y envías, pues. Durante los próximos 3 meses vas a trabajar para el Estado, en lo que sea. Termina tus 3 meses, vuelves a tu hogar. Pero ahora el Estado tiene que enviar a otros, ¿no? Así, profesor, así es, como vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, ver acá, de acá sale la población que va a ir a las mitas, pues. Ahora, la unidad o individuo de un ayu se llama hatunruna o persona común, un hombre adulto. Es el que tributa, pues, por uno. ¿Y qué más, profesor? También acá están los mitimaes. Los mitimaes son ayllus desplazados. Te sacaron de Lima, te envían a Cusco. De Cusco te envían a Quito. Y así, toda la población. Así, profesor. Así es. Y eso hubo en la historia del Perú. Hay ejemplos. Se sabe que habían poblaciones andinas en Yauyos y los pasaron a Junín, porque ahí había mejores condiciones para que aprendan la ganadería, por ejemplo. Los Ayahuaca, que estaban en la selva oriental, por San Martín, por ahí, los pasaron a lo que hoy es Ayabaca o Ayahuaca, ¿no? Pertenece justamente a uno de los pueblos de esa época. Se les ordenó que se desplazaran, eran un ayu desplazados. ¿Qué te parece? Y más abajo ya están personas que no pertenecen a los ayus. Ah, sí, profesor, ahí están las Akyas, los Yanaconas, los Piñas. O sea, no pertenecen a un ayu, no. La Akya es sacada de su ayu a los 9, 10 años y nunca volverá a ser propiedad. Es propiedad del Inca. No es miembro de ese ayu. Ah, ya. Se dedicaban a tejer y eran las concubinas del Inca. Más abajo están los Yanaconas. Ya explicamos algo del Yanacona. El Yanacona tampoco pertenece a un ayu. Entre comillas es como libre, pero en realidad es un sirviente de la élite, ¿no? Y los piñas, bien piñas, ¿no? ¿Qué son los piñas, profesor? Son los prisioneros de guerra. Esta es guerra. Ah, ya. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí bien complejo su sociedad, ¿correcto? ¿Cómo se da la redistribución reciprocidad? Ah, ya, la reciprocidad, ¿no? Es, por ejemplo, al interior, ¿no? Un ayu le ayuda al curaca al inca, hoy por ti, mañana por mí, después me ayuda, así es recíproco. ¿Ya? En cambio, la redistribución surgirá porque hay también malas cosechas, gente que no puede permitir que se muera. Por eso el Inca se presenta como el Salvador. Habían almacenes o colcas. Esa es evidencia de que hubo ahí. ¿Qué te parece? ¿No? Ah, la redistribución, repito, o sea, dentro del ayu y la reciprocidad sea fuera del ayu con otros ayu. ¿Ya? Ten presente ello.
Ah, ya, profesor. Mira acá, podemos apreciar alguna parte de las imágenes. Dentro de la nobleza está el hijo del Inca, el Auqui, el Inca mismo, ¿no? Otros hijos del Inca, las, eh, la, las ñustas, por ejemplo, la Colla, la esposa principal Inca. El Inca podía tener 200, 300, 500 esposas, pero una es la emperatriz, una es la firme, como dirían algunos, la Colla. Ten presente eso, ¿no? Y otro punto que debemos trabajar es el aspecto político, ¿ya? El imperio incaico estaba dirigido por un emperador conocido con el nombre de Inca, ¿ya? El Zapan Inca es el título de emperador. Si quieres coronarte Inca, tienes que ponerte la mascaipacha, una borla con plumas, y imagínate. El Inca, chicos, correinaba. ¿Con quién, profesor? Con su auqui, con su príncipe. Ahí está. Así el Zapan Inca lo hacía. Eso se llama correinado, ¿ya? Y también había dualismo. Dos dioses, ¿no? Así, profe, sí. Todos los dioses tienen su pareja también, ¿no? Así como también la naturaleza, y así como la sociedad, y así como la política. El Inca representa el poder militar y el Guyacumu el poder sacerdotal. Empate, ¿no? Algo así. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Vemos pues entonces una jerarquía. El Guyacumu es el sumo sacerdote. El Auqui es el príncipe heredero. ¿Correcto? Ah, ya. Debajo del Zapaninca está el Tahuantinsuyo Camachic o el Consejo Imperial de los Cuatro Suyos. ¿Correcto? Su Consejo de Ministros. Si el Inca mete la plata es porque no lo asesoraron bien ellos. ¿Quiénes integran, quiénes integran el Tahuantinsuyo Camachic? Los cuatro gobernantes de los suyos. ¿Correcto? Ah, ya. Debajo de ellos están los Apocuna o Suyuyucapu. ¿Y qué es eso, profesor? Ah, el Apocuna o Suyuyucapu, ¿no? Eh, se encarga del gobierno, vamos a ver acá, del gobierno de los suyos. Así, ¿cómo se llama el gobernante cada suyo? Apocuna. Y si no quiere llamarla Apocuna, Aposuyo. Es lo mismo. ¿Correcto? Correcto. Y más abajo están los gobernantes de provincia, llamados Tocricutu o Apunchic, los gobernantes de provincia. Así, profe. Ahí está, los Tocricut, ¿ya? Ah, o Apunchic también se dice, gobernantes de provincia. Y más abajo está el curaca. El curaca es el jefe de Ayllu, de un Ayllu. Así, profesor. Así es, como vamos a ver acá. El Tahuantinsuyo tuvo como idioma principal el quechua, que ya se hablaba antes de ellos. En el mundo antiguo, los chincha hablaban quechua, los chichapoy hablaban quechua, los huancas, los chancas hablaban quechua. Ya estaba difundido. Y es por el aporte de Wari, pues. El Capagñán es aporte de Wari, la gran red de caminos, la organización política en cuadros suyos, ¿no? ¿No? Y en esas ciudades o yactas se daban pues también muchas labores, mucha actividad. El imperio incaico adoró a muchos dioses, entre ellos al Inti. Esa parte la vamos a ver en una próxima clase en la cultura. Ahora, vemos acá un mapa del Tahuantinsuyo. Lo que estamos viendo es la expansión del Tahuantinsuyo. El que empezó con todo esto fue Pachacútec. Lo que está en naranja es las obras directas de él, Pachacútec, cuando toma el poder. En el siguiente punto de esta imagen, vemos lo que está en rojo. Lo que está en rojo fue conquistado en la época de Pachacútec. Sí, pero la conquista se lo dio Pachacútec a su hijo, Tupac Yupanqui. Mire, por eso aparecen los dos acá en su expansión. ¿Correcto? Más adelante, ¿no? Tupac Yupanqui va a seguir expandiendo. Mira, por el sur, la Mesa del Collado, el Chinchaysuyo, Lima, ¿no? Miren cómo fue el Tupac Yupanqui. Pero también hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay toda una historia, ¿no? Que estamos viendo acá. Cuando muera Tupac Yupanqui, miren, lo que está en rojo y verde, esa es su obra. Cuando se muera Tupac Yupanqui, repito, solamente se conquistó la parte norte, lo que hoy pertenece a Ecuador. Ah, ya, profesor.
es así, ¿no? En su máxima expansión. El que organizó el Tahuantinsuyo, no te olvides, Pachacútec. El denominado Inca navegante, Tupac Yupanqui. Y con él, el Imperio Incaico, con Tupac Yupanqui, se llegó a la máxima expansión, ¿correcto? Máxima expansión territorial. Territorial. Ese es el aporte de Tupac Yupanqui, el mayor conquistador del territorio de nuestro Alejandro Magno andino. Y cuando muera él, su hijo tomará el poder, Huayna Cápac. Huayna Cápac conquistó la parte norte, pero no lo hizo como su padre. Con él, el Imperio Incaico llega a su máxima expansión territorial. ¿Correcto? Ah, ya, profesor. Ten en cuenta eso. Bueno, pues chicos, hasta esta parte de nuestra clase. Espero que continúen pues con los mayores estudios.